Según una investigación de una compañía global en desarrollo humano, el 74% de los ejecutivos que pierden su empleo por fusiones o reorganizaciones consiguen uno igual o mejor. Ese va a ser uno de los temas que trataremos hoy, precisamente con José David Restrepo, el gerente regional de esta compañía, LHH Colombia, en esta regional. Bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Hola Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación. José, cuéntanos un poco sobre esa investigación que realizan. Bueno, Lee Harrison es una firma global y acá en Colombia hemos venido llevando todas las estadísticas de las personas que acompañamos en diferentes procesos de transición, y en esos procesos estadísticos nos ha llamado la atención un poco las cifras. Estas personas que hacen un proceso de transición, que siguen un poco las recomendaciones que se alinean, pues logran encontrar un mejor empleo o un empleo con igual remuneración en un tiempo relativamente corto y manteniendo su carrera profesional. ¿Estamos hablando de cuánto tiempo? Aproximadamente el 41% se ubica en los 4 primeros meses. Aproximadamente un 15% se ubica en los siguientes 2 meses o en 6 meses, y los demás se ubican en un plazo de 6 a 12 meses. Esta investigación, ¿qué más datos arrojan que sea interesante para nuestros televidentes en Hispanoamérica? Bueno, un dato bien interesante. El 71%, el 74% de los que perdieron su empleo, no por razones de su desempeño ni de su desarrollo profesional, sino por razones de compañía, lograron ubicarse, como tú decías al inicio, con una compensación igual o mejor. Es claro que no salieron, como lo mencionabas, por un tema de desempeño, por un tema de bajo liderazgo, no, son personas muy bien perfiladas, ajá, pero que por la situación de la compañía, pues salen de la organización. Así es, son decisiones organizacionales que por múltiples motivos se toman. Este ha sido un país que ha tenido múltiples fusiones, adquisiciones, escisiones, cierres incluso, pero eso mientras el profesional sea un profesional idóneo, pues no le va a afectar su carrera profesional. Entonces, digamos que el primer mensaje es ese: ¿cómo cuido yo mi reputación profesional para que en una situación de estas pues pueda ser parte de ese mercado y pueda volver al mercado a posicionarme adecuadamente? Y la idea es que usted nos acompañe hoy, a nuestros televidentes, para entender ese paso a paso, cuáles son esos pasos que hay que dar, esas características importantes a la hora de buscar empleo, pero de una manera activa. ¿Cómo así? Precisamente esa es como un poco la diferencia de lo que nosotros planteamos, y es que cuando uno pierde el empleo, pues obviamente entra en una situación que es un poco compleja, no es fácil asimilarlo por múltiples motivos, pero la primera recomendación es dejarse llevar, dejarse guiar, tener un buen acompañamiento para poder hacer un proceso activo. La búsqueda de empleo tradicional ha demostrado que no da, digamos, los resultados esperados. Entonces lo que hacemos nosotros con las personas es darle un plan de trabajo para que lo vuelvan su propia actividad en ese momento de su proyecto de vida. Si yo he perdido un empleo, me desubico laboralmente y voy a comenzar nuevamente, empieza a hacer mi proyecto de vida. Y como proyecto de vida yo tengo que dedicarle tiempo, recursos, esfuerzo, tiene método. que ser intensa. Entonces tiene que ser intensa, que es precisamente lo que estamos diciendo acá. Y además... Y pues precisamente de ahí viene, yo tengo que tomar la acción, no puedo esperar a que me llamen, a que esperen, a ver qué pasa, sino que yo tengo que definir mi propio plan de acción, tengo que estructurar mi propio plan de trabajo y con base en eso obtendré los resultados que estoy esperando. Hay 3 recomendaciones que usted nos dice son fundamentales para mantener esa perspectiva. Ok, muy bien. Entonces, esas recomendaciones serían: la primera es dedicar por lo menos 30 horas de tiempo. Y eso puede sonar, pero ¿cómo así si estoy sin empleo? No, precisamente es el momento. Si tu proyecto es conseguir empleo, pues es el momento de dedicar el tiempo para ti, para desarrollar tus competencias, para fortalecerlas, para mostrarlas en el mercado, para desarrollar la red de contactos, para posicionarte bien. Entonces es un trabajo que es intenso, es tan intenso como estar trabajando, y es parte de lo primero que queremos lograr con las personas. Y la segunda es, pues todos tenemos una red de contactos, lo que pasa es que no siempre la sabemos administrar bien, o no siempre lo usamos de la mejor manera. Entonces, luego de tener muy claro cómo lo vamos a utilizar, esperamos tener por lo menos 30 conversaciones. Cuéntele a su red de contactos que está en esa búsqueda. Cuéntele bien, cuéntele, pero cuéntele bien. Hay que definir muy bien cuál es mi objetivo, cómo lo voy a lograr, por qué y hacia dónde voy. Si lo hago bien, esa red de contactos me va a funcionar. Si no, pues puede no ser tan efectiva. Y tercera, y lo otro es invertir por lo menos 3 horas diarias contactando empleadores. Es decir, cuáles son esas empresas donde yo puedo estar, a quién conozco, cuál es la cultura, qué pasa en esa organización, dónde me sueño estar. Entonces, esa dedicación específica me va a ayudar a perfilarme muy bien y llegar a la posición que yo quiero. Y acorde con las competencias, ¿no? A que sea acorde con las competencias.
Muy bien. ¿Cómo es eso de perseguir sus propósitos con una nueva perspectiva? Muy bien, ese es digamos, un paradigma que hay que romper. Uno de pronto pierde el empleo y siente que se le acabó su proyecto de vida. Realmente hay que mirarlo, y al principio no es fácil, pero se logra, es mirarlo como una nueva oportunidad. O sea, es un tiempo que me voy a dar para mí, para entender muy bien cuál es mi carrera profesional, hacia dónde voy, cómo lo quiero, y eso me va a definir esa nueva perspectiva. Podríamos mirarlo incluso hasta desde el reenfoque, si hablamos de PNL o de coaching, y es, cojamos eso como una oportunidad realmente para reenfocarme. De pronto hay momentos en los que se pierde ese norte por la inmediatez, pero es volver a recuperar ese propósito y lo que se quiere acorde con los talentos que se tienen. Así es, tal como lo estás diciendo, Paola, y tiene mucho que ver con entender en qué soy muy bueno, excelente, y esa perspectiva me va a ayudar a encontrar esas nuevas oportunidades y empezar a moverme hacia allá. Entonces, hay diseñar un tema las inicial estrategias, de enfoque. ¿no? Ahí estamos hablando un poco del primer bien. tema, que es enfoque, recomendaciones para poder diseñar las estrategias que me lleven a las oportunidades de empleo. Entonces, mira que es un método un poco diferente. ¿Qué debemos decir? En el mercado laboral es un mercado que es bastante dinámico, pero en la mayoría de las posiciones no salen a los medios que conocemos como tradicionales. O sea, hay páginas web que tienen una cantidad de ofertas, ayer todavía aparecen algunas publicaciones en prensa, pero la mayoría de esas posiciones no alcanzan a salir a esos medios, incluso no siempre llegan hacia las firmas especializadas en búsqueda de talentos, porque muchas de esas posiciones se quedan en los contactos de la misma organización. En los círculos. En los círculos de la organización. ¿Cómo hace usted para entrar en ese círculo de contactos? Exactamente. Entonces, si yo tengo una estrategia clara, si tengo un mensaje articulado, tú eres especialista en comunicación y tú sabes que lo que uno comunica bien se vende bien. Entonces, si yo hago una buena comunicación en mi red de contactos, genero recordación, y eso me va a permitir que esas posiciones que no aparecen, sí aparezcan para mí, que es fundamentalmente lo que estamos buscando. Entonces, mira, ahí decíamos, no son publicadas. ¿Por qué? Porque me ahorro tiempo, costos. Exactamente. Pero es que para una organización toma mucho tiempo, y no es que la organización no lo quiera hacer, es que toma mucho tiempo y muchos recursos sacar todas sus posiciones a cargos públicos, cuando muchas veces puede hacer un sondeo interno y hacer un proceso mucho más rápido, tal vez más efectivo, a través de la propia red de contactos. José, miremos esas recomendaciones entonces para encontrar esas nuevas ofertas. Muy bien, entonces vamos a hablar de 3 recomendaciones puntuales. La primera: prepárese bien para poder hablar bien con su red de contactos. ¿Cuál va a ser ese speech? ¿Cuál va a ser? ¿Qué es lo que usted va a decir cuando se encuentre con sus amigos, con sus contactos? ¿Qué les va a contar? De tal manera que no solamente se enteren de la noticia, del chisme, sino que realmente recuerden para qué es usted muy bueno, y en ese momento de pronto la persona está diciendo, ve, yo que me enteré de esta posibilidad, de pronto mi amigo lo puedo referenciar. Así es, tal cual, y eso es lo que buscamos. Y en esa conversación que tú dices, en ese speech, es muy importante hablar del futuro, no tanto del pasado. Yo puedo tener mis competencias y desarrollarlas durante mucho tiempo, pero el pasado es pasado. Sí. Incluso muchas veces la hoja de vida no es suficiente, quiere, porque la hoja de vida es pasado. Entonces, en esa red de contactos es muy importante enfoques en el futuro. ¿Cuál va a ser mi propósito y cuál es mi objetivo? Vamos a la segunda. La segunda es aprender de esas tendencias de la industria que a uno le interesan, ¿no? Exactamente. Mira, tú puedes salir de una industria específica y te puedes mover a cualquier cantidad de industrias. Lo que no te van a permitir es que no estés actualizado. Entonces, ¿qué pasa en la industria? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuáles están creciendo? ¿Cuál es la nueva realidad? ¿Cómo nos afecta el cambio en el dólar? ¿Cómo nos afecta el cambio en el petróleo? Una persona, y más en un nivel ejecutivo... ¿Qué ha leído usted de esta compañía, claro, del sector? Total, tiene que entender mínimamente el sector, qué está pasando, qué posibilidades tiene, hacia dónde se está diversificando. Entonces, ese entendimiento de la industria y de los sectores a los que vamos es fundamental. ¿Por qué? Porque las competencias van a estar ahí, lo que yo sé está ahí, pero el cómo lo va a poner en la industria depende de que la entienda bien y de que sea realmente capaz de entenderla. Definitivamente sí que es clave el tema de referidos. Totalmente, porque realmente al final lo que uno busca es poder conversar con esas personas que toman la decisión. Toda la red de contactos, toda la estrategia, lo que me debería llevar es a poder tener conversaciones, momentos de verdad con esas personas que están ahí, que tienen una posición en un nivel ejecutivo, entonces con el gerente de la compañía, con el presidente, con el primer nivel o con la gerencia de gestión humana, para poder tener una conversación y a través de mi preparación yo ya me pueda vender. Insisto, si me comunico bien voy a poder vender bien. José, finalmente su mensaje para nuestros televidentes que nos ven en Hispanoamérica y que de pronto en este momento están sufriendo precisamente una reorganización en su compañía, una fusión, y han quedado por fuera de ese trabajo en el que estuvieron durante varios años, en donde se veían un tiempo más. Ok, Paola, si me lo permites, daría 2 mensajes. Uno, a esas personas que hoy no tienen ese empleo, hay que estar conectado.
actualizarse, nueva perspectiva y conectarse con las oportunidades del mercado. Hay diferentes formas. Enviar la hoja de vida a todo el mundo no funciona bien, no es una buena estrategia. Esa es la primera. Y también muy importante, Paola, aquellos que todavía tenemos un empleo, que todavía tenemos una carrera profesional, de en todo momento construir la red de contactos y mantener su capacidad profesional. Al final eso es lo que te va a abrir todas las oportunidades. José David Restrepo, gerente regional de LHH para Colombia, pues muchísimas gracias. Qué bueno que estuvo acá, sobre todo con un tema tan práctico y tan útil para nuestros televidentes. Yo No, sé que sí. Paola, es un tema muy interesante. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que sigamos conversando. Este es Negocios, ya regresamos.